Ahí estamos, después de los saludos formales, de la apertura, vamos a charlar con el doctor José Manuel Viudés, que ya lo tenemos y no lo queremos demorar, compartiendo nosotros un poquito de agua, él tomándose algún mate. Hola Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por contactarse. Placer enorme. Debo agradecerlo al aire, que en el primer contacto tuviste respuesta inmediata y sabemos que estás ocupado. José Manuel es neumonólogo, es gerontólogo, charló con nosotros la otra vez. A ver, una buena que intento rescatar. Voy a ir al italiano, que es una cuna de tu trabajo. La doctora, hace un ratito Laura Figueras me decía del CEMIC que está un poquito mejor, que hay respiradores, que hay camas libres. Estoy hablando de un lugar privado. ¿Cómo están las cosas en el italiano, José Manuel? Sí, también se empieza a notar claramente Un poquito. incluso en los pasillos del hospital, en la guardia y en terapia intensiva, la menor cantidad de camas ocupadas. ¿Podemos alentar que puede haber una disminución de la letalidad del COVID? O sea, ¿podemos aventurar eso? Porque vos sabés que el otro día tuvimos al director del Hospital Posadas, el doctor Alberto Maceira, que también nos comentaba que después del colapso que tuvo en estas semanas anteriores, aparentemente, bueno, tenía 5 o 6 camas libres, 5 o 6 respiradores, así que realmente estaba muy alentado por eso. ¿Vos qué te parece? ¿Qué podés colegir con respecto a estos datos? Sí, le quiero contar otra cosa interesante porque tengo un amigo que es el jefe de neumonología del Hospital Santo Gianni y cuando comenzó esta crisis, como sabe que a mí me gusta mucho el tema de COVID, me pidió que vaya 3 veces por semana a Donoren a trabajar con él y teníamos una sala de 30 pacientes con COVID y hace 2 semanas la tuvimos que cerrar porque no teníamos más pacientes. Así que no solamente el Posadas, que está en provincia, el Santo Gianni, que está en una zona intermedia entre provincia y capital, y el italiano, claramente todos coincidimos que el pico ya pasó y que creo que claramente el resumen mío sería que sí, la letalidad disminuyó por 2 motivos. Primero, la famosa cuarentena dura que tuvimos al comienzo, y estas cuarentenas que si bien no fueron del todo efectivas, claramente nos dieron tiempo para prepararnos y sobre todo para aprender, ¿no? Aprendimos muchísimo y encontramos 2 drogas que creo que hicieron la revolución y que no son tan famosas para mí. Una es la dexametasona, que sí es famosa, que lo encontraron los ingleses, y la otra es el anticoagulante, la heparina de bajo peso molecular, porque son lo que los italianos decían al comienzo, ¿no? No sé si se acuerdan que decían, hay un video que decía, esta enfermedad no es de un virus, sino es de una coagulopatía y una inflamación. Bueno, finalmente tenían razón, las autopsias le dieron la razón, y yo creo que esas 2 drogas demostraron claramente, para mi gusto, cambiaron la mortalidad. Y una cosa más, nosotros agregamos en el sistema ambulatorio y recomendamos a todos los médicos que controlen a sus pacientes con saturometría. Y yo creo que eso hizo la diferencia, porque ya un emergentólogo publicó un trabajo en el Washington Post y diciendo que le llamaba la atención que después de 30 años de emergentólogo, él lo que veía era la famosa hipoxia feliz, que eran tipos que venían muy comprometidos, sin embargo sin ningún síntoma de disnea, y él se encargó de seguirlos y ver que la tomografía era totalmente poco coincidente con los síntomas, o sea, había una asincronía entre la tomografía y los síntomas, y lo interesante que él rescató es que él decía que era interesante evaluar a esos pacientes con un saturómetro y que el saturómetro sí era un marcador fiel de que estaba pasando algo grave, aunque el paciente no lo sintiera. Entonces nosotros aprendimos ese mensaje de este emergentólogo que es muy famoso y le recomendamos a todos los pacientes con factores de riesgo, que ahora les puedo decir claramente lo que obtuvimos, los obesos, los diabéticos, los hipertensos, hombres mayores de 70 años que tuvieran COVID, a todos esos pacientes le hacíamos comprar un saturómetro y le pedíamos por favor que se saturara cada 6 horas y que nos mandara la fotito a cada médico que seguía a esos pacientes. Y eso para mí marcó la diferencia, porque ponerle precozmente a ese paciente cuando llegaba a 93, y el 90% de los casos llegaba a 93 sin síntomas, pero ponerle cuando bajaba de 94 para 93 la dexametasona precozmente y el Clexane en domicilio, creo que es lo que cambió la mortalidad en esta enfermedad. José Manuel y Mauricio, ¿es de acceso fácil un saturómetro? Sí. ¿Cómo es el estudio? Contale a la gente. No es un estudio, es un saturómetro de pulso, es un aparatito muy El chiquito famoso aparatito que se pone en el dedo y se mide la saturometría de oxígeno. Es muy sencillo, tienes digital, así que se puede ver, lo puede evaluar tranquilamente el paciente, le pasa el dato al médico y el médico le va a decir, digamos, en qué situaciones está. José Manuel,
Te escucho con tanta atención y venimos de estar hablando con Mauricio mientras preparamos el programa, venimos de compartir medios de información, las redes, la tele. Parece otra realidad, ¿no? Digo, Sí, el final de las 8 de la noche nos termina decayendo cuando vemos la cantidad de muertos. ¿Cómo es esta realidad? ¿Dónde nos situamos? Vos nos estás contando otro aspecto, otra situación. La realidad, según lo que vamos viendo, por supuesto de a poco y siendo cautos, es otra. sí. Yo creo que la moraleja es esta. La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la provincia de Buenos Aires, esa ruptura de la grieta tonta de política, esa unión que tuvieron, esa organización que tuvieron, es el éxito. O sea que yo creo que hay que llevar este éxito, para mí rotundo, entre la provincia y la ciudad, la concomitancia del trabajo. Nosotros recibimos pacientes de provincia en el italiano y en la provincia reciben pacientes nuestros de capital. O sea, nunca tuvimos problemas, tuvimos un diálogo muy fluido, muy frecuente. Tenemos una sucursal en La Matanza del italiano, o sea que fue muy bueno eso. Demostramos que estuvimos a la altura y como siempre, ¿no? Los gestos humanos son los que cambian las grandes batallas, dependen de los gestos humanos. Yo creo que eso hay que trasladarlo al interior y estamos a tiempo. Creo que tendríamos que llevar gente capacitada que pasó por esto al interior, llevar representantes kinesiólogos, neumonólogos, emergentólogos y terapistas y empezar a instruir a esta gente en esto, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me preocupa sobremanera, Mauricio, usted que comparte conmigo este grupo de WhatsApp, y hoy estuvimos discutiendo eso. Lo que yo veo del interior y es que más miedo me da es que yo lo de los espejitos de colores, a mí me da mucho miedo ese tema. Yo creo que la gente del interior, sabiendo que tenemos drogas, como le acabo de contar, sencillas, accesibles, de muy fácil acceso, ya tenemos mucha experiencia, me preguntan todos los días, y en el chat, usted también lo habrá visto, Mauricio, de drogas nuevas, posiblemente, probablemente, que sirvan. A mí me angustia muchísimo porque yo ya me he peleado con todo el mundo. Y digo, pero si tenemos drogas validadas internacionalmente, trabajos científicos, autopsia que demostraron que esta enfermedad producía coágulos e inflamación, que ningún antiviral parece ser importante. Entonces, la pronación es importante, ventilarlos precozmente importante, y esto que decíamos con el saturómetro, poder actuar precozmente. Sin embargo, todos los días estamos buscando un espejito, o sea, algo fantástico que caiga del cielo cuando tenemos delante de nuestros ojos las herramientas y el éxito que acabo de contarles. ¿Cómo explicamos esto, Mauricio? Porque, No, sí, a ver, voy a repetir. En el Santo Yani había 30 camas ocupadas. Hoy están libres de COVID, ¿no? Sí, sí. Dos cosas. Una, obviamente, concuerdo con él y que todos somos, incluso también los médicos, buscando la fantasía, ¿no? La fantasía de algo mágico que de pronto... Y uno tiene cierta competencia entre los mismos científicos de ver qué otro elemento podemos poner en juego para superar este problema. Y yo pienso que, como dice José Manuel, lo que hay que ir es con lo ya probado. Con lo ya probado es efectivo. Bueno, avancemos, ya hablamos ya de patología, hablamos de gente con COVID y con alguna complicación. En el otro aspecto, lo que me parece importante es que señalar que estamos en una meseta alta, porque tal vez puede dar confusión lo que dijo José Manuel, de que ya superamos el pico. El pico tal vez lo tendremos alto en una meseta plana o que se eleve un poquito. Pero que va a seguir siendo alto. Lo que nos llama la atención a todos es el tema de la letalidad, o sea, de las complicaciones que surgen, que hace que de pronto se tengan que internar más. Obviamente se están internando menos porque hubo 30 camas que ya no se ocuparon más. Hay respiradores, hay camas en terapia. Pero nadie dice eso. Bueno, pero eso es lo que hay que llevarle también tranquilidad a la población, ¿no? Y me parece que estas cosas, tal vez muy subjetivas, ¿no? O sea, que uno quiere también, en su afán de mejorar la cosa, ver que hay algún toque, digamos, de esperanza antes de la vacuna, ¿no? Que me parece que eso también es importante, sin descuidar todos los elementos que tenemos en juego para prevenir todo lo que sea el contacto, ¿no? O sea, todo eso sigue igual, la responsabilidad individual, la responsabilidad social, todo lo que sabemos lo tenemos que seguir manteniendo justamente para mantener esta meseta, pero evitar, obviamente, el tema de lo que significa la letalidad o acompañado de una complicación. José Manuel, ¿cuánto de lejos estamos de la vacuna? Debemos seguir, también allí se manejan lugares lejanos. O es marzo, o es abril, o es comienzos del 21 o principios del 22.
Sé que es una pregunta difícil que puedas darnos, pero digo, en este marco de un poquito de positivismo, ¿dónde estamos? No, estamos muy cerca y tenemos algo muy interesante que quería compartir con ustedes. Salió una revista de New England esta semana sobre la eficacia en los adultos mayores, porque las vacunas, Mirá. que nadie está contando este tema, se han probado en jóvenes. ¿Por qué? Porque van a tener menos efectos colaterales, son más voluntarios, no tienen miedo porque saben que la juventud los protege, pero esta patología es letal, como decía Mauricio, en este grupo de pacientes mayores de 70. Y salió una muy buena noticia que probaron una vacuna, que es la de Estados Unidos, en pacientes mayores de 70, 2 dosis, y han logrado, primero, que tuvieron contra placebo muy pocos efectos colaterales, prácticamente ninguno importante, lo mismo que la vacuna de la gripe que vemos siempre, que es el dolor muscular y un poco de febrícula, pero lo más interesante es que lograron una alta tasa de concentración de anticuerpos en mayores de 70, cuando supuestamente nosotros sabemos que los mayores de 70 supuestamente les costaría conseguir una tasa de anticuerpos alta, y lo han logrado. Así que sí, soy muy optimista porque estas vacunas ya están, me parece, en carrera de próximamente ponerse en el mercado. Yo creo que sí, va a ser febrero o marzo, y por eso es importante lo que estamos hablando ahora, que el optimismo este que estamos hablando, definirlo como optimismo de la palabra que viene de obrar, de ópera. O sea, esperemos la vacuna con optimismo, pero no con mesianismo. Mesianismo sería esperar así quietitos, sin tomar ninguna medida, y esperar la vacuna, encerrados en nuestras casas. No, yo digo, que los médicos tratemos de informar al interior de cómo nos fue, nuestras experiencias, hacer Zoom a todos los hospitales, que los hospitales se preocupen del interior por tratar de buscar la conexión con nosotros, y para que nos pregunten nuestras experiencias y esperar a este bicho. Esto sí es importante para mí, lo que yo aprendí. Voy a usar un término futbolístico, a ver si me entienden. Lo que yo aprendí en 6 meses es que este virus uno tiene que esperarlo no en el área, porque este virus en el área es Messi. A este virus hay que esperarlo en la mitad de la cancha y poner un 5 tapón. O sea, un tipo que lo pare en la mitad de la cancha, porque una vez que se te escapa, y eso es lo que está pasando en el interior, una vez que se te escapa, en el área es infalible. Entonces, ¿a qué me refiero con el 5 tapón? Obviamente que es metafórico, a ir a buscar los pacientes, testearlos en la casa, buscar los convivientes y, como les decía, hacer una inversión en saturómetros o ir a saturar a estos pacientes y enseñarle esto, que el tipo precozmente en la casa, cuando caiga la saturación, inclusive si no tenemos test diagnósticos, que puede pasar, porque el mundo está en una nueva crisis, entonces se van a llevar de vuelta todos los test. Bueno, usar tomografías porque hay el score de tomografía que estamos usando tiene 90% de posibilidad diagnóstica. Y si a eso le sumamos que hicimos hisopados en todo este invierno que pasó, al 97% de los pacientes con síntomas respiratorios que hisopamos, 97% eran coronavirus. Entonces, si juntamos esos dos datos estadísticos, 97% de los tipos que tengan un resfrío con fiebre y síntomas de resfrío o gripe, como nosotros llamamos, 97% van a ser coronavirus. Y si le hacemos una tomografía, si no tenemos test diagnóstico, y la tomografía es compatible, comencemos con el tratamiento de dexametasona, pronación, o sea, ponerlo boca abajo y clexane en el grupo que está indicado, y no esperemos el resultado, porque eso sí es importante. Ser precoz en el uso de la dexametasona, ni bien al paciente le cae el oxígeno, es lo que cambia la mortalidad. Y ahí estamos retrasados. Yo tuve una entrevista con un médico, con un periodista de Corrientes, y me contó un caso de un médico que, como el diagnóstico no se lograba hacer, tardaron días en confirmar el diagnóstico, y sumemos a eso que el PCR tiene un 30% de falsos negativos, o sea que al 30% de los pacientes vamos a pensar que no tienen COVID y tienen COVID. Entonces, te diría que tenemos que poner el 5 en la mitad de la cancha y pararlo ahí. O sea, si no tenemos el test o dio negativo, pero pensamos que es un caso positivo, hacer una tomografía y en minutos sabremos que tiene tomografía compatible, síntomas compatibles. Tratar de más con dexametasona a un paciente, no pasa nada. Nosotros los neumonólogos usamos dexametasona, el famoso decadrón, todo el mundo se usa y se usa además. Así que en este caso, tratar de más un paciente con riesgo de COVID grave o moderado, precozmente, por eso digo, la mitad de la cancha, poner una marca ahí, hace que el virus no llegue al área y no nos sature los sistemas, porque la mortalidad cambia porque no se saturaron los sistemas. José Manuel,
Yo sé que sos muy amigo también de las estadísticas y demás, así que ¿a vos qué te parece con esta convivencia que ya tenemos, obviamente con el coronavirus, está con nosotros y nos va a acompañar en estos meses próximos, eso es seguro, con esta meseta alta y estos casos que se van produciendo día a día, ¿qué tan lejos vamos a estar cuando esté cerca la vacuna también de la inmunidad de rebaño? Muy buena pregunta. Yo todos los días me hago esa pregunta y creo que mirando, como soy optimista, ¿no? El vaso medio lleno sería que la velocidad que está tomando el virus en el interior de alguna manera va a ser protectiva porque no es lo que buscamos, pero es un error no forzado que se nos escape de la mitad de la cancha. Nos va a hacer a los defensores, digamos, más cancheros para este virus. O sea, vamos a adquirir una inmunidad de rebaño y yo pienso igual que usted, que yo creo que el invierno que viene no va a ser lo que nosotros nos imaginamos de malo. Siempre y cuando mantengamos la distancia social y el barbijo, no creo que va a ser tan letal porque creo que es lo que pasa en Europa. Para mí lo que pasa en Europa es, ellos hicieron el efecto rebaño. Hay un artículo también interesante en la New England de la variolización, que es usar barbijos no tan buenos, hizo que esta gente tenga algún mínimo contacto del virus con baja carga y probablemente por eso la mortalidad es tan baja ahora en Europa. Yo creo que lo que usted dice es fundamental. Cuando llegue la vacuna para el grupo de riesgo y el personal de salud y el personal de seguridad, el otro grupo de riesgo, el otro grupo que no es de riesgo, probablemente ya haya adquirido la inmunidad de rebaño y vamos a tener un mejor invierno de lo que nos imaginamos. Bueno, tengo que cerrar. En la contaminación de la nota anterior, José Manuel, yo extraje, palabras tuyas, ¿no? Bajamos la mortalidad, estamos a la mitad de otros países. Y después de esta, bueno, mejor aún, ¿no? Y lo otro, lo frívolo, ¿de qué equipo sos de fútbol? Bien fútbol. Fanático de River, contento por anoche. Yo soy de Boca y mi compañero igual, pero debo decir que yo vi el partido de mi Boca y bueno, no voy a opinar al aire, y vi un poco el de River. Ayer, qué buen equipo tiene. La verdad, qué buen equipo tiene. La verdad, felicitaciones Sí, por el ganado, totalmente. Hay que sacarse el sombrero. Gracias. José Gracias, Manuel, gracias. podemos volver a molestarte, es hermoso hablarte. Sí. De verdad, más allá de que contaminamos esta nota con un sesgo positivo, no sabes lo bien que nos hace a los que estamos acá. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo grande, José Manuel. Muchas gracias a usted y siempre es un placer estar con ustedes, cuando quieran. Gracias y a cuidarse. Gracias.